Você só coloca um lápis. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con la clase previa. Ya habíamos comentado acerca de una pequeña introducción sobre los antihipertensivos, los IECAS, y desde luego algunas alteraciones que podrían implicar la utilización de los mismos. Sabemos muy bien que nosotros como futuros médicos, bueno, en el caso de ustedes, tenemos que tener mucho cuidado con la utilización de los antihipertensivos, ¿no? Y es ahí que nacen los IECAS, que son antihipertensivos que bloquean la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2. La angiotensina 2 prácticamente es un producto que en algún caso uniéndose a sus receptores, ya sea T1 o AT2, puede producir algunas alteraciones a nivel vascular. Pero muy importante saber que también la estimulación de los receptores AT2, por un lado, nos favorece en cierto sentido a la vasodilatación. Entonces vamos a ir viendo poco a poco algunas características importantes del bloqueo de la angiotensina 2. Como vemos acá en la imagen, los IECAS automáticamente van a bloquear la angiotensina 1, angiotensina 2. Al hacer esto van a disminuir la presión arterial, pero no solamente van a actuar acá, sino también van a actuar favoreciendo en cierto sentido la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico es un componente que nos favorece también y ayuda dentro de lo que es la relajación vascular, y por ende tendríamos una disminución en la presión arterial. Por ende, también disminuye el crecimiento endotelial, disminuye la agregación plaquetaria y tiene algún otro efecto dentro de lo que es la acción antiproliferativa, evitando un mayor desarrollo a nivel endotelial o obstrucción a nivel de la luz de la arteria. Por ende, en algunos casos también los IECAS van a estimular van a inhibir a la cininasal, que es una enzima que favorece en cierto sentido la bradicnina. Chicos, tienen que ir apagando sus audios, por favor, sus micrófonos, interrumpen la clase. Para alteração, que vai sair com o pé naranja para entrar o médio. Bien, entonces tengan mucho cuidado con sus micrófonos, por favor, que me interrumpen y ya pierdo prácticamente la esencia de la clase. Bien, entonces, como comentábamos en la diapositiva previa, el hecho de utilizar los IECAS implica que nosotros podamos, en cierto sentido, tener una interrupción de este sistema de renin-angiotensina, que es muy importante. Ya en clases previas les había comentado que hay diferentes tipos de antihipertensivos que actúan en diferentes niveles, ¿no? Por un lado tenemos los que bloquean a la renina, por otro lado los IECAS que inhiben la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, y por otro lado los ARA2 que bloquean los receptores de la angiotensina 2, ¿no? Entonces, son algunos de los fármacos que en cierto sentido nos van a ayudar a controlar la presión arterial. Pero tienen que tener en cuenta lo siguiente, les vuelvo a recalcar, ustedes no pueden utilizar antihipertensivos que actúen en diferentes niveles de este sistema renina-angiotensina. No, un ejemplo, no pueden dar IECAS o ARAS2, porque ambos van a funcionar, van a actuar sobre el mismo sistema. Es una combinación que jamás se debe utilizar, puesto que no traería ningún beneficio dentro de lo que es el control de la presión arterial. Entonces, una vez que se va llevándose este sistema, la angiotensina 2 sí o sí se va a unir a sus receptores AT1 y AT2. Entonces acá interviene, o acá están los ARA2, ¿verdad? Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Ahí es donde actúan. Los IECAS ya les comenté dónde actúan. Por lo tanto,
Este sistema es muy interesante puesto que en cierto sentido nos va a ayudar a compensar algún trastorno de hipovolemia en algunos órganos como sea el riñón, porque el riñón es el que percibe que le está llegando poco flujo y inmediatamente empieza a liberar eh, renina para que se lleve a cabo este ciclo. Pero en el sentido de qué? De que se pueda mejorar la volemia a nivel de ese organismo que está, por la cual el riñón está sintiendo esa disminución de flujo. Por ende, el objetivo de al activarse este sistema renina-angiotensina es mejorar, desde luego, la volemia en un organismo, ya sea por un lado también bueno, al actuar con la activación de la hormona antidiurética, cuya finalidad es absorber agua por parte del riñón, y por otro lado también la activación de la aldosterona, que su objetivo es la de absorber sodio. Por osmosis sabemos que el sodio siempre va a arrastrar agua. Por ende, este objetivo de la reabsorción tiene su meta en el hecho de que se pueda evitar la eliminación de agua tratando de absorber sodio. Pues todo esto, ¿con qué sentido? Si aumento el volumen, eso es lo que piensa el riñón, que si hay aumento de volumen, va a haber mayor perfusión hacia este órgano que percibe la hipoperfusión, pero no es así. En cierto sentido, este hecho también va a conllevar a que exista una vasoconstricción. Sí o sí va a existir una vasoconstricción, como vemos en la imagen, que una vez que se va a activar este sistema, la angiotensina 2 va a favorecer una vasoconstricción y también va a actuar a nivel del sistema nervioso simpático. Esta vasoconstricción se va a traducir en ¿qué? En hipertensión. Entonces, el objetivo de los diferentes fármacos que utilizamos en este sistema son contrarrestar, por un lado, disminuir la volemia y por otro lado, va a producir una vasodilatación que, desde luego, se traduzca en una disminución de la presión arterial. Para poder tener una idea, eso es lo que veíamos, algunas características de lo que son los mecanismos inhibitorios de las enzimas convertidoras de angiotensina. ¿No? Entonces, su principal función de la enzima convertidora de angiotensina es bloquear la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Al bloquear este sistema, por ende, va a reducir la secreción de aldosterona y también la reabsorción de sodio. Eso es por ende. Y va a favorecer que el aumento de la vasodilatación renal, aumentando en cierto sentido la natriuresis. Entonces se va a ir eliminando sodio y a la vez se va a ir eliminando también un poco de volumen o agua en cierto sentido. Ese es algunos de los mecanismos por la cual intervienen o actúan los IECAS, pero sabemos muy bien que en cierto sentido también al bloquear este sistema va a inhibir la mayor formación de angiotensina. Esa es la finalidad, inhibir la formación de angiotensina 2. Esto ya habíamos comentado en clases previas en cuanto a lo que es el mejorar la resistencia a la insulina. Los IECAS son muy buenos fármacos que nos ayudan y que pueden ser utilizados en los pacientes con diabetes. Por lo tanto, no existe ninguna contraindicación dentro del manejo de estos pacientes que tienen algún trastorno metabólico. Se ve que eso lo acepta mejor y se ve también que favorece el almacenamiento de la glucosa que está a nivel sanguíneo, ¿no? En cierto sentido, la alteración en este sistema de renina-angiotensina también va a modular o va a reducir la actividad adrenérgica por el cambio hormonal que se puede presentar posterior a la activación de este sistema. Habíamos comentado también que en cierto sentido va a favorecer la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico al unirse al endotelio favorece también una vasodilatación por parte de ese organismo. Entonces esto es lo que veíamos hace un momento, ¿no? Entonces tenemos los IECAS que van a disminuir la cantidad de angiotensina 2 al bloquear este sistema. Por ende, automáticamente el objetivo es reducir la presión arterial, pero los IECAS hablábamos que también van a inhibir a la cininasal, que es una enzima que se encarga de degradar la bradicnina. Al inhibir la bradicnina va a aumentar, y al aumentar la bradicnina, va a estimular la mayor formación de óxido nítrico y por ende va a aumentar también la vasodilatación a nivel arterial. Muy importante saber que
la activación del óxido nítrico, su producción, también va a disminuir el remodelado vascular. Al disminuir el remodelado vascular, vamos a tener una disminución de lesión en órgano diana. Sabemos muy bien que hay muchos órganos importantes que van a ser afectados, como es el caso del corazón. La hipertensión, que no se va a controlar bien, va a conllevar a una hipertrofia ventricular izquierda. Por ende, también a un remodelado con posterior presentación de una miocardiopatía dilatada. Entonces, automáticamente, al activar este sistema, al mejorar la cantidad de secreción o producción de óxido nítrico, también vamos a evitar el remodelado ventricular y de alguna otra forma el evitar que se llegue a una cardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, estos inhibidores de IECAS, les recalco nuevamente, la clasificación son varias, dependiendo desde luego el componente importante, como ser el grupo 1 del sulfhidrilo o el carboxilo en el grupo 2 y el grupo 3 el fosforilo. Entonces, cada grupo tiene un componente especial que lo hace mucho más específico para poder bloquear la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Si bien ustedes ya han hecho o ya han llevado farmacología, ya han llevado antihipertensivos en farmacología, mi obligación desde luego en esta clase es orientarles a qué tipo de antihipertensivos ustedes deberían manejar y cuáles generalmente encontramos con accesibilidad ya sea en los seguros o en las farmacias, ¿no? Para poder manejar a estos pacientes con hipertensión. En el grupo 1, el más utilizado y el que ustedes van a tener al alcance es el captopril. El captopril es un muy buen IECA que por su efecto y por su vía de administración sublingual también es utilizada en las crisis hipertensivas. Viene aproximadamente una dosis de 25 a 50 miligramos. Por lo tanto, el captopril ustedes lo pueden utilizar, les recalco, en emergencias hipertensivas. Baja gradualmente la presión, pero no lo hace de forma súbita y la vía de presentación es la que realmente nos favorece bastante. En el grupo 2, el más relevante es el enalapril. El enalapril lo conocen todos ustedes, es un antihipertensivo de fácil acceso, de bajo costo, y que hoy en día lo podemos utilizar dentro de lo que es la monoterapia o la terapia combinada con otros antihipertensivos. El enalapril, ustedes lo pueden dar una vez al día o 2 veces al día, dependiendo si la hipertensión de su paciente es de 24 horas, ¿no? O de la mayor parte del día como tal. Posteriormente tenemos el lisinopril. El lisinopril es también un antihipertensivo muy bueno, tiene una acción más o menos de 24 horas, o sea que ustedes solamente tienen que dar una dosis al día y es suficiente, no es necesario tal vez dar 2 dosis como en el caso del enalapril. Lo malo del lisinopril es su costo. El costo incluso es mucho más caro que el enalapril. Tal vez me atrevo a decir 10 veces más el valor, puesto que el enalapril incluso encontramos en el mercado 3 por $1, mientras que el lisinopril es mucho más caro, alrededor de 19, 20 bolivianos. Pero bueno, pues su eficacia en cuanto a lo que es el control de la presión durante mayor parte del día es muy buena. El resto de los IECAS, la verdad, no están en el mercado, si bien están en los diferentes grupos, pero hasta el momento se ha visto que no tienen una mayor relevancia dentro del control de la hipertensión arterial por este grupo. Entonces, esos 3 fármacos son los más relevantes y que en algún momento también los vamos a utilizar. Bien, por otro lado, ¿cuáles son los beneficios en cuanto a los IECAS? Algo importante que hay que recalcar de la utilización de los IECAS es que es muy bueno, son muy buenas dentro de lo que es los pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, o sea, te previene la hipertrofia ventricular izquierda. Por otro lado, puede ser administrado en pacientes con nefropatías diabéticas. A dosis bajas, los IECAS son utilizados en la insuficiencia cardíaca para justamente bloquear este sistema de renin-angiotensina. En algunos casos se utiliza en la hipertensión complicada o refractaria, pero en combinación, no solamente en dosis únicas o solamente en dosis en cuanto a lo que es una monoterapia. Nuevamente les recalco hace un momento, podemos utilizarlo muy bien en la diabetes, no hay ninguna contraindicación y también tiene buenos efectos en cuanto a lo que es la hipertensión y pacientes que tienen hiperuricemia.
Generalmente los IECAS no producen una hiperuricemia, eso es lo bueno, pero en algunos fármacos, como especialmente los diuréticos, sí tienen esa tendencia a aumentar el ácido úrico en un organismo. Por lo tanto, si vemos acá, tienen bastantes usos los IECAS. La verdad, a dosis bajas se ha visto que incluso puede tener mayor utilidad en otros trastornos a nivel orgánico, pero por lo menos para conocer y para que ustedes vean, la utilización de los IECAS sí es aceptable en la mayor parte de los casos. Por ende, tienen buenos efectos, como les dije a un momento, cardioprotectores, porque evitan de alguna forma la hipertrofia ventricular izquierda. En ningún momento alteran la contracción cardíaca, ¿no? En ningún momento lo deprime la contracción cardíaca, como en el caso de lo que corresponde a otros fármacos. La contracción es un dato muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento en el que está existiendo una falla, ver si es que el corazón se contrae bien, se contrae por todas las paredes y no existe ninguna complicación al respecto. Entonces, automáticamente tenemos ese efecto muy bueno por parte de los IECAS. Ya hemos hablado de que evitan la formación o la presencia de una hipertrofia ventricular izquierda, mejoran la función diastólica en pacientes que de repente tienen una falla biventricular. Entonces, en ellos va a mejorar de alguna otra forma que se puedan llenar mejor y que el corazón pueda bombear un poco más pasivo en cuanto a lo que son la presencia de algunos trastornos. Los IECAS, en cierto sentido, a dosis bajas, tienen también efectos antiisquémicos, aunque a la actualidad, la verdad, no lo usamos dentro del protocolo de manejo de pacientes isquémicos, pero sea posterior, pueden ser muy bien utilizados. La acción en cuanto a lo que es el remodelado ventricular endoteliar, perdón, lo que les decía a un inicio, que este remodelado endoteliar tiene que ser evitado por el uso de los fármacos y que en cierto sentido en algún momento se llevará a cabo de forma correcta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que nosotros pensar y saber que una disfunción a nivel endotelial, producto de alguna otra alteración, puede conllevar a trastornos a nivel de la presión arterial, pero en este caso los IECAS no evitan este remodelado y por ende mejoran la capacidad arterial y cardíaca de una persona, ¿no? ¿Cuáles son contraindicaciones de los IECAS? Generalmente tenemos que evitar, ¿no?, el uso de los IECAS en pacientes monorrenos, porque en cierto sentido sí lo podemos utilizar los IECAS, pero en pacientes que tienen un control muy estricto de la función renal. En pacientes monorrenos se ha visto que más al contrario puede en algún cierto sentido descompensar al paciente que solamente tiene un riñón. En el embarazo no se permite los IECAS, está contraindicado abismalmente. La estenosis aórtica también no podemos utilizarlo para nada, descartado en estas patologías. Miocardiopatía obstructiva periférica, tampoco podemos usar los IECAS. Entonces son varios las contraindicaciones como pueden darse cuenta desde el mismo hecho de utilizarlo con mucho cuidado en pacientes monorrenos hasta el hecho de que no se utilice para nada durante lo que es el embarazo. En la estenosis aórtica sí hemos visto que algunos pacientes tienen estenosis aórtica y que como, bueno, pues mala suerte, lamentablemente, esto conlleva que existan algunas alteraciones dentro de lo que es el funcionamiento cardíaco. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Sabemos, todos los antihipertensivos, su efecto secundario es la hipotensión, de todos, ¿no? De todos, porque tenemos que saber cuándo utilizarlos y qué dosis darla para poder evitar la hipotensión. La hipercalemia puede estar presente, un aumento súbito del calcio por el trastorno a nivel de lo que es o la alteración a nivel de la hormona antidiurética y la aldosterona, entonces puede influir también en un trastorno electrolítico. La tos es algo muy importante, o angiodemia y el angiodema. Generalmente la tos es un dato que nos ayuda a interrumpir el tratamiento de aquellos pacientes que están con enalapril. Incluso la disnea, porque algunos pacientes se quejan de cansancio, de que no pueden descansar y que eso, bueno, se traduce en que lamentablemente existen algunos efectos secundarios por los IECAS, ¿no? Broncoespasmo tampoco utilizarlo en pacientes que tienen asma de repente o tienen broncoespasmos continuos, entonces tenemos que evitar la utilización
de los IECAS. Deterioro funcional, lo que les decía hace un momento, ¿no? Pero cuando ya existe, ya está establecido el deterioro funcional, no es que anteriormente no existía y que recién se está instaurando, no es así por si acaso. Hay que tener mucho cuidado dentro de lo que es la corrección de estos pacientes que tienen algunas alteraciones, ¿no? Raíz cutáneo, una cantidad es mínima, una neuropatía, neurotropenia, perdón, una dispepsia también, lo mismo. Son trastornos, aunque no muy frecuentes, pero que pueden estar presentes por el uso de los IECAS. Algunos trastornos gastrointestinales también pueden estar presentes, pero muy raro encontrarlos, la verdad, dentro de la utilización. La que más se encuentra es la tos o la disnea, que puede condicionar la utilización de los IECAS, ¿no? Entonces, acá podemos ver una tabla que nos está mostrando los diferentes IECAS, las dosis, ¿no? Lo están resaltadas de color amarillo los que tenemos al alcance: captopril 50 miligramos, una dosis máxima de 200 miligramos. Puedes utilizarlo 2 veces a día por su vida, que no es de 24 horas. Sí te ayuda a controlar una crisis hipertensiva, eso es verdad. El enalapril, sí, pueden empezar con 5 miligramos y pueden dar incluso hasta 10 miligramos cada 12 horas. Por lo tanto, la dosis máxima es de 20 miligramos. Quinapril, perindopril no existen en el mercado, no lo estamos utilizando prácticamente, así que ahí te lo colocamos para que tengan conocimiento, pero que no se preocupen por utilizarlos. Bien. Acá podemos ver el lisinopril, que viene una dosis de 10 miligramos, máximo 40 miligramos al día que se puede dar. Él es el único que tiene mayor amplio espectro en cuanto a lo que es la corrección o control de la hipertensión arterial. El resto de los antihipertensivos, la verdad, no los tenemos acá en Bolivia, tampoco no existen a nivel internacional. Se ha visto que sí están dentro del grupo, pero tienen algunas limitaciones en cuanto a lo que es el control del mismo. Bien, entonces eso es importante que nosotros sepamos en qué circunstancias vamos a utilizar también los IECAS y cuáles son los IECAS más conocidos para estar iniciando un tratamiento correspondiente a una hipertensión. Entonces, les recalco nuevamente, son fármacos de primera línea, las que ustedes pueden iniciar con tratamiento de una monoterapia o una terapia combinada, muy buena utilizada en combinaciones para tratar las hipertensiones refractarias. Se puede utilizar en urgencias hipertensivas como ser el captopril, que ya les mencioné por su vía de administración sublingual. Puede desde luego favorecernos en las cardiopatías hipertensivas. En las nefropatías también pueden ser aceptadas, mucho depende de que no esté tan deteriorado desde luego la función metabólica. Pacientes con hipertensión, diabetes, etcétera, puede ser utilizada, no hay ninguna contraindicación por parte de la diabetes. En pacientes hipertensos y que estén con algún grado muy elevado del ácido úrico, también conllevarían a una mayor alteración por parte de esa persona, ¿no?, que está sufriendo la hipertensión. Y bueno, pues el resto que habíamos comentado: pacientes con hipertensión y diabetes, pacientes con hipertensión y, en todo caso, también hiperuricemia. Estos inhibidores son muy útiles, hoy día los utilizamos bastante. Hay buena aceptación por parte de los pacientes hipertensos, va a mejorar la calidad de vida al evitar el remodelado ventricular, va a mejorar el flujo también a nivel de órganos, con el sentido de bloquear este sistema que nos anda, bueno, pues en cierto sentido ocasionando algunos problemas. Mejora también, en cierto sentido, algunos de los IECAS nos van a ayudar a controlar la presión de 24 horas. Por lo tanto, esto va en el sentido de que hay algunos IECAS que pueden durar mayor tiempo, como ser el lisinopril, que les había mencionado hace un momento, ¿no? Disminuye la mortalidad, claro, porque si controlamos la presión, evitamos que mi paciente tenga un ACV, evitamos que mi paciente entre un infarto, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta que estos IECAS hoy en día no están siendo mucho utilizados por el efecto que presentó en cuanto a lo que es la alteración en los pacientes que tienen alguna patología renal. Entonces, en ellos hay que tener mucho cuidado. Sí, o sea, son muy aceptados, son muy utilizados,
pero tenemos que tener mucho cuidado con que el fármaco de repente no sea bien medicado o en todo caso que no existan una mejoría por parte del paciente que está usando un IECA como tal. Bien, entonces entramos al grupo de los ARAS-2. Estos antihipertensivos son más aceptados, tienen menos probabilidad de producir tos a comparación de los IECAs. Eso es algo bueno. Pero este grupo de fármacos ya bloquea la unión de la angiotensina 2 con sus receptores, ¿no? Inmediatamente ya actúa sobre estos receptores, evitando que se vayan uniendo. Igual lo mismo, ¿no? Recordar siempre que la angiotensina 2 se va a unir a receptores. Estos receptores pueden ser, por un lado, los AT1 y los AT2. Se dice que en los animales también puede haber otros dos tipos de receptores, que es el AT3 y el 4. Estos dos últimos, la verdad, no tienen de mayor relevancia dentro de la explicación de lo que es los ARA2. La angiotensina 2 automáticamente es bloqueada y no se va a unir a sus diferentes receptores. Pero, ojo, muy importante, el hecho que la angiotensina 2 estimule a los receptores AT2 va a favorecer una vasodilatación, porque el mismo hecho de que el fármaco se una a su receptor específico, entonces inmediatamente va a producir un accionar. Así que tengamos muy en cuenta cuando utilicemos la angiotensina 2 y sepamos dónde actúa. Estos medicamentos, por ende, bloquean a los receptores y evitan que la angiotensina 2 se una a su receptor correspondiente. Por lo tanto, nosotros podemos, en cierto sentido, tener una idea de cómo van a actuar los ARA2 sobre el mismo sistema y los IECAs también sobre el mismo sistema, ¿no? Entonces, podemos ver este cuadro muy interesante que nos dice que los ARA2 tienen al bloquear prácticamente al receptor AT1 y evitar que angiotensina 1 se una al receptor AT1, automáticamente se está evitando una vasoconstricción, se está evitando una retención de sodio, se está evitando la activación del sistema nervioso simpático. Bueno, hay algún momento, alguna activación de los promotores del crecimiento, como ser también la activación de la aldosterona, ¿no? Entonces, la activación de la aldosterona va a estar interrumpida por la unión de la angiotensina 2 a su receptor, pero no todo es malo. También tenemos que ver el otro lado, la otra cara de la moneda, donde vemos que los receptores AT2, cuando son estimulados por la angiotensina 2, automáticamente vamos a tener una vasodilatación, vamos a tener una mejor diuresis, eliminación de sodio por la orina, y todo esto va a ir en el sentido de mejorar la situación hemodinámica de mi paciente, ¿no? Los receptores 2 también, o AT2, una vez que se unen a la angiotensina 2, automáticamente van a favorecer, ya les había dicho en algún momento también, la estimulación de las bradquininas, y esto va a aumentar la liberación de óxido nítrico con mejoría en cuanto a lo que es la vasodilatación por parte del paciente. Por otro lado, cuando nosotros vemos este tipo de pacientes que están en tratamiento con ARA2, tenemos que tener una idea clara de que el accionar de estos fármacos van en el sentido de que se van a unir a su receptor, pero de forma reversible, no es algo irreversible. Esta unión es temporal, ¿no? Mientras esté desde luego haciendo o actuando el fármaco en nuestro organismo. Entonces no se olviden, los ARA2 por un lado van a bloquear a los receptores AT1 y AT2, bloqueando a los receptores 1, favorecen y nos producen una vasodilatación, y estoy seguro con una mejoría del parte del paciente. Pero, por otro lado, la estimulación o la unión de la angiotensina 2 con sus receptores, AT2 especialmente, nos van a producir una mejoría en otros, como ser una pequeña vasodilatación, etcétera, que ya habíamos mencionado. ¿Listo? Esos son los efectos más que todo de la angiotensina 2. Acá vamos a ver, por un lado, la ARA2 o los antagonistas de los receptores ARA2 tienen un bloqueo competitivo con los receptores AT1, pero también estimulan, por otro lado, los receptores 2. Por eso actúan en estos dos receptores, bloqueando un sistema y, por otro lado, estimulando al otro. Al estimular los AT2 tiene un efecto protector.
al estimular los AT1 tiene un efecto, desde luego, que nos lleva a un trastorno mucho mayor por parte de la presión. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. El estimular estimula los receptores AT2, automáticamente estos van a ayudar en la degradación de la renina en algunos casos y la formación de angiotensina 2. Entonces se dan cuenta, ya inician ya están iniciando en un principio del ciclo como tal. Por otro lado, los ARA2, cuando van bloqueando a los receptores AT1, en cierto sentido, también al bloquearlos van a aumentar la liberación de óxido nítrico y también la de prostaglandinas. La liberación del óxido nítrico, no se olviden, nos van a producir vasodilatación y por lo tanto mejoría del cuadro hipertensivo que se pasó en ese momento, ¿no? Por otro lado, vamos a ir viendo también algunas ventajas que corresponde al bloquear o estimular los diferentes receptores, ¿no? Esto ya lo hemos visto hace un momento, donde podemos apreciar que, por un lado, los AT1 o la estimulación de AT1 puede producirnos una vasoconstricción, ¿no? Por lo tanto, el objetivo es bloquear sí o sí estos receptores para evitar que se unan con lo que es la angiotensina 2, ¿no? Por otro lado, los AT2, ya habíamos dicho, tienen un efecto más protector, más beneficioso dentro del manejo de la hipertensión arterial como tal. Bien, los ARA2 prácticamente son fármacos muy bien aceptados, son fármacos que también tenemos un sinfín de los mismos. Ahí tenemos el losartán, que es el más básico, el que todos conocemos. Tenemos también el valsartán, tenemos el telmisartán, tenemos el olmesartán, y en algún momento también, bueno, pues este hecho hace que nosotros podamos entender que existen varios fármacos que actúan a nivel de este sistema, ¿no? Algunos que en cierto sentido nos ayudarán y nos favorecerán desde luego la atención, porque tenemos gran cantidad de pacientes y por lo tanto la utilización de los ARA2 nos quedaría muy bien, más la combinación de la misma. Entonces, ¿podemos combinar los ARA2 también? Sí, por supuesto que sí. En ningún momento los ARA2 van a inducir a las taquicardias, por si acaso, para todos ustedes. En ningún momento va a influir en el aumento del gasto cardíaco tampoco. No va a alterar ninguna síntesis, ya sea de proteínas o de lípidos, dentro de lo que es el manejo de los pacientes, y también no va a modificar la función renal para nada. Es por eso que los ARA2 son aceptados dentro del manejo de la hipertensión y pacientes que tal vez estén sufriendo de alguna otra alteración por parte de la metabólica como tal. No modifican la insulina, o sea que son bien aceptados con los pacientes diabéticos. En ningún momento los sartán podemos excluirlo dentro de lo que es la consulta, sabiendo que esto es normal, ¿no? En cierto sentido no produce tampoco el aumento de edema en miembros inferiores, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues por azares de la vida, a veces muchos pacientes son hipertensos y son diabéticos a la vez, y que son difíciles de controlarlos, ¿no? Por lo tanto, para nada los ARA2 nos ayudan en retener líquidos, para nada, ¿no? No nos ayuda, más al contrario, a ir eliminando poco a poco. Acá tenemos un cuadro donde vamos a poder ver que están de color blanco los antihipertensivos más utilizados. En algunos casos, algunos mucho más agresivos que otros, pero esto nos ayuda a pensar y a orientar ante qué situaciones estamos nosotros. Por un lado, el losartán, un ejemplo, una dosis mínima de 50 miligramos, una dosis máxima de 100 miligramos, por si acaso, de losartán. No se confundan, no quieran dar cada 8 horas cuando salgan ya al internado. Eso es imposible. Cada 12 horas que se da el losartán, por su misma vida, ¿verdad? No dura 24 horas para nada. Por lo tanto, tenemos que hacer un tratamiento que vaya destinado a que sea más aceptado y que sea más controlado con la utilización de los antihipertensivos. El valsartán, hoy en día había mucha controversia del valsartán por el efecto teratogénico que tenía, pero hasta la fecha no se ha probado nada, y por ende, bueno, pues entraría en los fármacos que se están utilizando hoy en día, ¿no? El valsartán, un ejemplo, tenemos con el nombre de Valaxam,
Palax D, entonces son varios fármacos que podemos utilizar para poder combinarlos. El candesartán, también hoy en día hay candesartán. El candesartán que en cierto sentido vamos a examinarlo y vamos a ver cómo está posterior a lo que es la utilización de los diferentes antihipertensivos. Después tenemos el olmesartán, una dosis mínima de 20, una dosis máxima de 40, no más. Y por último el telmisartán, que tiene una dosis de 20 miligramos. Y bueno, pues poco a poco esto va a ir cambiando y va a ir mejorando una vez que uno pueda, desde luego, utilizar cada uno de estos antihipertensivos y poder combinarlos para poder mejorar mejor la presión arterial como tal, ¿no? Ventajas clínicas son muchas. Los losartán no produce ese efecto asmatiforme que lo produce el enalapril. Por un lado, los efectos secundarios son mínimos. La mayoría de la población, la verdad, está con tratamiento de lo que es losartán. Por ende, bueno, pues cualquier información que tengas, porfa, nosotros tenemos que ir viendo que estos antihipertensivos son tan seguros que en ningún momento van a producir alguna otra alteración a comparación de los IECAS. Es aceptada según la edad, no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación según el sexo, tampoco según la raza, entonces tú puedes utilizar sin ningún problema los ARA2. También mejoran el remodelado vascular, van a disminuir en cierto sentido la lesión en órgano diana porque va a mejorar el flujo al disminuir la presión, al disminuir la vasoconstricción como tal. Muy bien tolerada por la mayoría. Es raro el que no lo tolera el losartán, la verdad, en la mayoría de los casos, la mayoría de mis pacientes, casi el 90% podría decir que utiliza losartán. Es raro, es uno o dos que tal vez pueden tener alguna irritación por el medicamento, pero no más, la verdad, ¿no? Y en ningún momento intervienen en lo que es el estado metabólico de una persona. Los beneficios, nuevamente les recalco, pueden ser utilizados en la hipertensión leve a moderada, pueden ser utilizados en pacientes renales, pueden ser utilizados para prevenir una hipertrofia ventricular izquierda o en el caso de que tuvieran, solamente hacer sus controles periódicamente. La diabetes no es ninguna contraindicación. La insuficiencia cardíaca también puede ser utilizada en losartán a dosis baja para bloquear el sistema adrenina, angiotensina, aldosterona. Bien utilizada en pacientes asmáticos y en pacientes que de repente tienen algún problema neurológico en cuanto a lo que es una depresión. Por el resto, si se dan cuenta, hay varias causas por las cuales uno puede pensar y aceptar que el losartán es un buen medicamento, ¿no? Y más aceptado que otros. Pero, ojo muy importante, también tenemos que saber que tiene limitaciones en su uso, como por ejemplo, por un lado, que se haga cortar o que existe la presencia de alguna alteración por el uso de algún otro antihipertensivo, pero el losartán, el candesartán, el que ustedes quieran y el que tengan a la mano, nos va a ayudar bastante dentro del manejo de la hipertensión, pero nuevamente tiene algunos percances, ¿no? Por un lado, no podemos dar en la lactancia, es imposible dar losartán en la lactancia o valsartán, cualquiera de los ARA2. No se puede dar tampoco en la lactancia porque atraviesa prácticamente el sistema atraviesa la barrera placentaria y por ende se puede, desde luego, en algún momento producir algún efecto no deseado durante lo que es el producto. En algunas circunstancias puede producir también algo de alergia. En algunos casos tal vez su utilización va a ser demasiada y bueno, pues puede producir algunos trastornos a nivel cerebral como también a nivel de lo que es